Hola, yo soy María Alejandra Fontalvo Jiménez, estudiante de Ingeniería Petroquímica y en el día de hoy te voy a hablar acerca de la producción de solventes, específicamente de la producción de acetatos. Comencemos por definir qué son los acetatos. Los acetatos son una familia de ésteres formados por la reacción entre el ácido acético y un alcohol, con la fórmula general CH3COOR. En general, los acetatos se producen por la combinación con una base fuerte que libera un ion metálico, el cual se une al grupo carboxílico de carga negativa. La mayoría de nosotros conocemos el vinagre. Es un ingrediente común en la cocina, pues con un sabor ácido. El vinagre es una solución acuosa de ácido acético con la fórmula general CH3COOH, como ya lo mencioné acá. Y cuando este ácido pierde un protón, el anión del ácido acético se denomina anión acetato. Cuando el anión acetato se combina con un cation, el compuesto se denomina acetato. El mecanismo de la reacción comienza con la protonación del grupo carbonilo del ácido carboxílico, lo que provoca un aumento en la electrofilia de este grupo. Aquí a continuación, el metanol ataca al grupo carbonilo protonado para formar un intermedio tetraédrico que rápidamente, mediante un proceso de intercambio protónico, forma un nuevo intermedio tetraédrico también que contiene un grupo saliente, el agua, como podemos verlo acá. La regeneración del grupo carbonilo provoca la expulsión de agua y la formación del éster protonado. Finalmente, el intercambio protónico con una molécula de agua regenera el catalizador ácido. Tenemos las propiedades de los acetatos, tanto físicas como químicas. Nombre general, acetatos, ésteres o sales de ácido acético o sales de éster. Ejemplo, el acetato de etilo, metilacetato o acetato de sodio. Contiene fórmula general, que ya antes vimos, también un peso molecular estimado entre 58 y 150 gramos mol, según los sustituyentes, o sea, según estas eres. Pues esto varía según la cadena carbonatada. La apariencia son líquidos incoloros o sólidos cristalinos incoloros. Los ésteres son líquidos volátiles y las sales son sólidos cristalinos. El punto de ebullición va desde 50 hasta 150 grados centígrados en ésteres y eso aumenta con la longitud de la cadena. El punto de fusión desde menos 90 grados centígrados hasta puede ser más de 300 grados centígrados cuando los acetatos de metales son sólidos con un alto punto de fusión. La densidad va desde 0,86 a 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí hacemos la nota de que los líquidos orgánicos son menos densos que el agua. La solubilidad en agua es de moderada a alta, ya que las cadenas cortas son solubles y los de cadenas largas son poco solubles. La solubilidad en solventes orgánicos puede ser alta para el etanol, éter, cloroformo, debido a su naturaleza polar a polar. La presión de vapor eh, va de media a alta en ésteres volátiles. La viscosidad es baja y favorece su uso como solventes. Por eso es un solvente versátil. El pH es ligeramente básico, entre 7 y 9 para las sales en solución acuosa. Esto se debe a la hidrólisis parcial del ion acetato. La estabilidad química son estables a temperatura ambiente, pueden hidrolizarse en presencia de ácidos o bases fuertes. El punto de inflamación va de menos 10 grados centígrados hasta más de 40 grados para los ésteres líquidos, ya que son inflamables y deben mantenerse lejos de fuentes de ignición. En cuanto a su reactividad, ellos reaccionan con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes. Pueden formar ácido acético y alcohol. Para las normas de seguridad y manejo, pues son inflamables en su estado líquido o vapor. Como precaución, se les recomienda mantenerlos alejados de fuentes de ignición o superficies calientes y no fumar. Sobre la salud humana, generan irritación ocular y respiratoria, pueden también provocar somnolencia o vértigo. Entonces se recomienda evitar respirar los vapores. Esas son las precauciones. Y también usar el equipo de protección personal. Ya en cuanto a su manejo y almacenamiento, debe almacenarse en lugares frescos y secos, además de ventilados. Se deben utilizar o emplear sistemas de extracción y ventilación en el área de trabajo y disponer de duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojo en casos de emergencias. Como en sus aplicaciones industriales, antes mencioné que es un solvente bastante versátil que puede aplicarse en pinturas, recubrimientos y tintas porque actúa como un solvente de secado rápido para esas resinas, lacas y celulosas. Acá para esas pinturas el acetato de tiro y el butilo son claves en esta industria. También se utiliza como adhesivos pegamentos debido a su alta capacidad para disolver polímeros. Entonces, eso los hace ideales para las formulaciones de adhesivos. En cuanto a la industria farmacéutica, pueden emplearse como solventes de extracción y purificación en principios activos y en la producción de algunos medicamentos.
En la cosmética y el cuidado personal encontramos estos acetatos presentes en los esmaltes, quitasmaltes, precisamente por su rápida evaporación, lo mismo que en las pinturas, y también a su alta capacidad para disolver la nitrocelulosa. En la industria alimentaria, algunos acetatos de bajo peso molecular, como podría ser el etilo y el amilo, se usan como saborizantes artificiales para dar aromas a frutas. Ya por último ejemplo, acá tenemos la limpieza y el desengrase, ya que son capaces de disolver estas grasas y aceites. Si hablamos de su producción a nivel mundial, eh, comenzamos por decir que el mercado global de solventes se cuantifica entre 3,7 y 6 millones de toneladas anuales. Esta producción es liderada por China o por el continente asiático. Si somos más específicos, ellos son los que lideran la producción de acetato de etilo y acetato de butilo con el 72,8% del mercado global. Pues si miramos Europa, ellos producen o representan aproximadamente el 12% de ese mercado y Estados Unidos el 7% del mercado global. Bueno, acá también tenemos una tendencia y es la expansión de capacidad de Asia, ya que está en la búsqueda de rutas bio para producir estos productos derivados, pero de biorefinerías. En cuanto a su producción y consumo nacional en Colombia, Colombia no es un país productor a gran escala de acetatos a nivel de materia prima petroquímica, y aquí la producción local se enfoca más en la formulación y la mezcla de solventes. Este país es principalmente un importador neto de acetatos. Aquí el consumo interno es significativo y está directamente ligado al dinamismo de sectores como la construcción, el consumo de pinturas, la industria de los muebles, como las lacas, y en la industria automotriz y de empaques flexibles. Los principales proveedores para Colombia son Estados Unidos, Brasil y países asiáticos. Vamos a mirar el proceso de producción de los acetatos y nosotros acá hablamos de que el método más común para producir estos ésteres de acetato a nivel industrial es la esterificación de Fischer. Tenemos la reacción general, como ya antes le habíamos mencionado, y tiene unas características claves a tener en cuenta, y es que la reacción es reversible, existe catálisis ácida y unas condiciones de temperaturas aproximadas entre 70 y 120 grados centígrados. Bueno, acá tenemos una serie de etapas en este proceso de producción. La primera es la recepción de las materias primas. El objetivo acá es garantizar la calidad y la disponibilidad de los insumos antes del inicio del proceso. En esta etapa se reciben y se almacenan las materias primas principales, que vienen siendo el ácido acético, el alcohol, que puede ser etanol, metanol, butanol, y el catalizador ácido. Eh, Aquí se emplean tanques de almacenamiento de acero inoxidable con sistemas de inertización para evitar oxidación o evaporación. También se tienen unos controles que incluyen la medición de pureza, la temperatura, caudal de alimentación y seguridad frente a líquidos inflamables. En esta etapa, básicamente se asegura que los reactivos lleguen en condiciones óptimas antes de mezclarse, que es la segunda etapa. En la segunda etapa, eh, buscamos homogeneizar los reactivos antes de la reacción de esterificación. Esto se realiza en un tanque agitado, equipado y con una camisa de enfriamiento. Acá se combinan las corrientes de ácido acético y alcohol en una proporción molar aproximada de 1 a 1. Tenemos control de pH, que debe estar entre 2 y 4, y la temperatura, que son claves para evitar una reacción prematura o pérdida de alcohol por volatilización. El resultado es una mezcla líquida homogénea que está lista para ingresar a un reactor, donde se va a llevar a cabo la reacción de esterificación. En la tercera etapa ya buscamos producir el acetato mediante una reacción reversible. Esta reacción se da en un reactor batch o sí, con una camisa calefactoria o un condensador de reflujo. Aquí se emplea un catalizador ácido como el ácido sulfúrico con una concentración entre el 0,5 y 1% o resinas ácidas tipo Amberless. Aquí tenemos unos parámetros de operación, que son como la temperatura entre 70 y 90 grados Celsius, unas presiones entre 1 y 2 atmósferas y un tiempo de residencia entre 1 a 2 horas, unas agitaciones entre 200 y 400 revoluciones por minuto. El control de temperatura y del reflujo es fundamental para mantener el equilibrio químico y maximizar la conversión hacia el éster. Como cuarta etapa tenemos la remoción del agua y la separación de fases. Aquí el objetivo es eliminar el agua de la reacción para desplazar el equilibrio hacia izquierda y mejorar la pureza del producto. Como explicación, pues aquí lo que les puedo hablar es que la mezcla del reactor pasa a un decantador
líquido-líquido o una columna azeotrópica. El agua se separa por diferencia de densidad o por destilación y queda el éster en fase orgánica. Esta operación básicamente mejora el rendimiento global del proceso y tenemos unos controles claves para asegurarlo, que es el monitoreo de contenido de agua y la medición de conductividad. Pasamos a la quinta etapa, que es destilación fraccionada y la purificación. Aquí purificamos el acetato y se recupera el alcohol no reaccionado para reinyectarlo al proceso y recircularlo. La corriente orgánica pasa a una columna de destilación fraccionada donde se separan las impurezas. En la cabeza se obtiene el alcohol no reaccionado que se recicla al proceso y en el fondo se obtiene el acetato purificado con un porcentaje entre 95 y 99. Las condiciones típicas de operación, tenemos la presión atmosférica o vacío parcial para evitar la descomposición térmica y la temperatura se controla. La temperatura de los platos, de la torre, la presión, la pureza mediante análisis por cromatografía de gases. Y pasamos a la última etapa, que son los secado, filtrado, almacenamiento. O sea, ya esto es lo último, que aquí se obtiene un producto libre de humedad y contaminantes, listo, pues para su envasado. El acetato pasa por un proceso de sulfato, por un secador con sulfato de sodio o tamices moleculares para eliminar las trazas de agua, y luego por un filtro de cartucho o filtro de prensa. El producto seco y filtrado se almacena en tanques metálicos o de fibra de vidrio con una atmósfera inerte para evitar la oxidación. Bueno, aquí pues ya se les da un manejo como a los residuos en cuanto a todo este proceso de producción, ya que los efluentes son aguas con ácidos, son alcoholes residuales, entonces se neutraliza todo esto con una base, ya que está ácido, entonces con hidróxido de sodio. Todo esto se separa por decantación o flotación y una oxidación biológica o química. Aquí tengo un ejemplo de producción y es el proceso de producción del acetato de vinilo. Bueno, aquí primero tenemos la reacción, la separación y la purificación. Entonces voy como a desglosar un poco de lo que ya mencioné antes, pero específicamente con este proceso. En la reacción, el ácido acético y el etileno pasan por un vaporizador junto al agua. La corriente de alimentación contiene un exceso de etileno sobre el ácido acético que se mezcla con oxígeno, se precalienta y se conduce a través de reactores multitubulares. La reacción se lleva a cabo sobre catalizadores de paladio y oro específicamente para este proceso. Y aquí el calor producido se elimina mediante enfriamiento evaporativo con las carcasas de los reactores o las chaquetas de enfriamiento. Finalmente, entre el 8 y el 10% del etileno y el 15 y 35 del ácido acético se convierten en acetato de vinilo. Ya aquí durante esta reacción se obtienen varios subproductos como el dióxido de carbono, el acetato de etilo, el acetato de etileno y el acetato de glicol. Con esto le damos paso a la separación, que es una vez que el efluente del reactor se enfría, es introducido a una columna de predeshidratación y pues allí se extrae una corriente de acetato de vinilo crudo y se almacena. La corriente superior se separa en una fase orgánica reciclada y la columna de predeshidratación y en una fase acuosa dirigida a un decantador aguas abajo pues el proceso. La solución que se forma o que se formó se dirige al tanque de almacenamiento de crudo. Luego de lavado con agua, los gases se dirigen a una columna de absorción y así poder eliminar el dióxido de carbono mediante una solución de carbonato de potasio. Finalmente pasamos a la etapa de purificación. En una columna se destila una mezcla de acetato de vinilo y agua. Luego se introduce en un decantador junto con la fase acuosa separada en la predeshidratación. Justo allí una fase orgánica que contiene acetato de vinilo se separa y se envía a la columna de extremos ligeros, mientras que la fase acuosa es redirigida a una columna de aguas residuales. Ahí también se separa el VAM de las aguas residuales. Ya el acetato de etilo se retira y se descarga y el ácido acético se recicla al vaporizador. Bueno, entre todo este proceso tenemos unas operaciones unitarias. Y vamos a mencionar primero que las operaciones unitarias son una secuencia básica dentro de un proceso que implica un cambio físico o químico, como lo pueden ser la separación, la cristalización, evaporación, filtración, polimerización, isomerización y otras reacciones. En este proceso de producción de solventes o de acetatos, tuvimos unas operaciones unitarias que fueron la mezcla líquido-líquido, la esterificación, que es una reacción, decantación, destilación continua o fraccionada, secado y la filtración.